Muy buenas noches para todos. El Señor Jesucristo les bendiga. Los amo mucho. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan en este momento? ¿Si alcanzan a escucharme? Ok. Dios los bendiga. Espero que hayan disfrutado de la palabra hoy. Espero que hayan tenido el gozo del Señor, que han podido reflexionar sobre todo lo que está pasando. Y bueno, vamos a orar en este momento. Padre Celestial, amado Señor Jesús, en tus manos están nuestros tiempos. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendito seas en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Bendito seas, noble Salvador, que tu palabra es verdad. Y tú eres bueno, justo, santo y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestro ser. De verdad que eres realmente maravilloso, realmente grande, realmente santo, realmente justo y verdadero. Guíanos en esta hora. Háblale a tu pueblo, porque lo pedimos con acciones de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos preciosos, vamos en este momento a leer Isaías, capítulo 9, verso 8 en adelante. Isaías, capítulo 9, verso 8 en adelante, hasta el verso 10. Dice así la eterna palabra del Señor. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, ojo, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos o los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Señor, añada bendición a su palabra. Muy bien, vamos a entrar a lo que les dije que era la octava señal de este juicio sumario de Dios para los Estados Unidos de América. Y esta señal es la proclamación. La proclamación. Quiero que piensen en esa palabra proclamación. Obviamente, esta señal la tenían que cumplir los líderes, ¿no? Los líderes de la nación. Pero además, solamente sería significativo si representaba la respuesta de toda la nación. Por lo tanto, ¿quién puede hablar en el nombre de toda la nación? Los líderes. Así que esta proclamación o promesa podría haberse pronunciado en cualquier lugar de la tierra y por cualquiera. Podría haberse convertido en un clamor conjunto o en un himno entre el pueblo.
pero tenía que darse de una manera específica, ¿sí? En el caso de Israel, pues la palabra es muy clara, porque nos dice que, mire cómo lo dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá todo el pueblo, el Señor, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, bueno, la señal está en Samaria. En ese tiempo, Samaria no solo era un distrito, sino también había una ciudad llamada Samaria, que era la capital del reino de Israel. ¿Sí? Entonces, aquí hay una pista que nos puede llevar a las cosas con profundidad. Y es que el orgullo nacional es normalmente más arrogante en una ciudad capital. Así que miren, si ustedes observan, todo lo que les he mostrado ha tenido que ver con la ciudad de Nueva York, concretamente. Pero resulta que Nueva York, aunque es el lugar de fundación de Estados Unidos de América, ¿sí? No es la capital de Estados Unidos de América. La capital de Estados Unidos de América es Washington, D.C. Entonces, ahí está la clave, que la promesa o la proclamación tenía que ser dicha o proclamada en la ciudad capital, ¿sí? La capital. Y la capital de Samaria, allá era Samaria. O sea, la capital de Israel era Samaria, porque recuerden que era el reino del norte. Y la capital del reino del sur era Jerusalén. Ahora, la capital de Estados Unidos no es Nueva York, es Washington. Ahora, ¿cuáles fueron los objetivos del ataque terrorista del 11 de septiembre? ¿Lo recuerdan? Pues fueron la ciudad de Nueva York, básicamente, pero también fue Washington, porque en Washington queda el Pentágono. ¿Ve? O sea, ya había una relación. Ahora, Washington está a un poco más de 4 horas de distancia de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Más o menos la misma distancia de las montañas de donde sacaron la piedra labrada en cantera. Entonces, tiene una relación directa entre Washington y la proclamación, ¿sí? Porque es la octava señal. Entonces, ojo, si observan, el ataque terrorista fue dado directamente hacia el Pentágono, ¿sí? Pero tenemos que mirar algunas cosas acá, que en Washington también quedaba el Memorial Lincoln, ¿sí? Que es la estatua del presidente Lincoln en mármol de una manera grande. Entonces, es toda una simbología muy, muy profunda. Bueno, ¿qué pasó? Y hay cosas acá de que hubo ciertos discursos dados en la ciudad de Washington, Nueva York, que marcarían esta octava señal, o este octavo presagio o advertencia para la destrucción de los Estados Unidos de América. Van a quedar ustedes muy sorprendidos, porque aquí hay muchas cosas para tener realmente en cuenta. Bueno, mire, yo le quiero mostrar algo que dijo Abraham Lincoln en 1865.
que nos va a dar una idea de algo acá muy profundo. Ustedes saben, Abraham Lincoln, el profeta, dijo que fue un gran hombre de Dios. Abraham Lincoln en 1865, en una sesión inaugural, ¿sí?, en marzo 4 de 1865, unos días antes de morir, dice: el Todopoderoso tiene sus propósitos. Alegremente esperamos, fervientemente oramos, para que este poderoso azote de la guerra pueda pasar rápidamente. Sin embargo, si Dios quiere que continúe hasta que toda la riqueza de los 250 años de avales del terreno no correspondido se hunda, y hasta que cada gota de sangre derramada por el látigo sea pagada con otro blandir de la espada, como se decía hace 300 años, así entonces debe decirse que los juicios del Señor son verdaderos y justos. Esto es muy profundo. Lincoln comprendía que detrás de la guerra que estaba devastando la nación, y a él le tocó la guerra de secesión, usted lo sabe, había un juicio nacional por el pecado de la esclavitud en ese momento. Por eso fue que Lincoln luchó tanto contra la esclavitud. Mire lo que dice: hasta que cada gota de sangre derramada por el látigo sea pagada con otro blandir de la espada. Pero Lincoln comprendía que detrás del juicio estaban los propósitos de la redención. Es decir, que la esclavitud fuera eliminada de la tierra. Como lo dijo, el Todopoderoso tiene sus propósitos. Si el Todopoderoso tiene sus propósitos, eso es claro. Quiero que lo piensen en este momento, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver algo que nos va a dejar con la boca abierta. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora sucedió en Nueva York. La brecha, los terroristas básicamente apuntaron a Nueva York, aunque hubo una pequeña parte ahí en Washington, pero básicamente en Nueva York. Los ladrillos caídos, bueno, Nueva York. La torre, reconstruida ahí en Nueva York. La piedra Gazit, en Nueva York. El árbol sicómoro, ¿sí?, en Nueva York. Y el árbol Erez, el árbol de cedro, todo en Nueva York. Pero aquí, para entender la proclamación, tenemos que trasladarnos a Washington. Porque así como Samaria era la capital del antiguo reino de Israel, pues la proclamación o la promesa tenía que ser pronunciada en la capital. Bueno, ¿por qué sería así? Es muy simple, porque la capital es el asiento del gobierno, el lugar desde el cual es dirigida la nación. Así que la proclamación o la promesa solo importa si representa la voluntad o la voz de la nación. Si es la respuesta de la nación a Dios. Y solamente los líderes pueden hablar por la nación en general. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Washington, D.C.? ¿Sí? Porque vemos claramente que en Isaías 9:10, pues ya vimos todas las cosas, ya vimos hasta el árbol de Erez reconstruido, colocaremos cedros, pero es que la clave no está en el verso 10 aquí, la clave está en el verso 9. Dice: y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Entonces el asunto termina con la plantación del árbol Erez. Ojo, si ustedes observan esta octava e incluso la novena señal, no son iguales que las otras señales, y sin embargo son como todas ellas.
¿Qué significa? Que no serían tanto sobre las partes individuales de este rompecabezas, sino sobre el todo. ¿Ve? ¿Qué significa? Que serían invisibles. O sea, no era algo visible como, como la brecha, o como los terroristas, o como los ladrillos caídos, o como la torre, o como la piedra de Gazit, o, o como el árbol sicómoro, o como el árbol Erez. No, no era visible. Eh, entonces, pues aquí se trata del todo. Usted se preguntará, ¿el todo de qué? Bueno, el todo del misterio. Más concretamente, bueno, el todo de Isaías 9:10, el todo de la promesa. Entonces, ¿qué es entonces el octavo presagio? Isaías 9:10. El octavo presagio es Isaías 9:10. Pero ¿cuándo es invisible Isaías 9:10? Bueno, pues cuando es pronunciado. Aquí ustedes se van a llevar la sorpresa del planeta. Mire, y esto es verificable. Bueno, correcto. Entonces, el octavo presagio o la octava señal, esta proclamación, ¿es Isaías 9:10 en forma hablada? Sí, señor. La octava promesa o presagio o proclamación o señal es la promesa misma proclamada por los líderes de la nación en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Es el espíritu de desafío cobrando voz, el pronunciamiento de juicio. ¿Cómo así? Preguntarán ustedes. Los líderes de la nación pronunciando juicios sobre su propia nación, sí, de modo inconsciente, pero proclamando públicamente la promesa, sellan el curso inexorable de la nación. Y así, al hacerlo, pronuncian juicios sobre la tierra. Oiga, venga, ¿cómo así? Sí, mire, en una plataforma de orador, quiero decirle lo que pasó. Mire, la octava señal. Y es que después de la calamidad, los líderes de la nación responden con proclamaciones públicas de desafío. Presumen de la resolución y el poder de la nación. Hablan de los ladrillos caídos y sus piedras labradas, de sus árboles desarraigados y su reimplantación. Hablan de una nación desafiante y resuelta a surgir más fuerte que antes. Las palabras adoptan la forma de una promesa. La promesa pone voz al espíritu de una nación y sella el curso de la nación. Y todo esto tiene lugar en la capital, el octavo presagio, la octava señal, la proclamación. Mire, y esto es importantísimo. Ahora, y esto pasó al tercer año de que pasó la calamidad, ¿sí? Fue justamente el tercer año del 11 de septiembre que las piezas del antiguo rompecabezas encajaban todas en su lugar. Y fue a finales de noviembre del 2003. Mire, el árbol Erez fue bajado hasta el terreno para sustituir al sicómoro caído. Pero esto que les voy a decir es tremendo. El siguiente 4 de julio del 2004, la piedra Gazit fue llevada a su vez, llevada hasta los ladrillos caídos. Así que, le estoy dando fechas, ¿no? Para el verano del 2004, cada objeto mencionado en la antigua profecía de Isaías 9:10 se había manifestado, y cada uno de ellos en la zona cero. Ojo, menos de 3 meses después, aquí va, llegaría la manifestación de la octava señal. Ojo, pero no en la zona cero. Fíjense ustedes, no en la zona cero. Recuerden, no podía ser ahí, tenía que ser, así como en el antiguo Israel, en Samaria, aquí tenía que ser en la capital de la nación, en Washington. ¿Me estoy haciendo entender? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde residen los líderes de la nación.
Ojo, según esto, espero que lo estén pudiendo ver, tendría que implicar al menos a un líder, uno que pudiera hablar en nombre de la nación. No era cualquier figura, tenía que ser una figura de prominencia nacional. Tendría que pronunciar palabras, tendría que pronunciar palabras que fueran un paralelismo de la antigua promesa. Y mire, sorpréndanse, todo esto tenía que tener lugar públicamente. Y sí, en el otoño del 2004, la nación estaba en la etapa final de unas elecciones presidenciales. Escuchen esto. El candidato que hacía campaña por los demócratas para el puesto de vicepresidente, un miembro del Senado, estaba en aquel momento entre los líderes más destacados de la historia de la nación. Era nada más y nada menos que el 11 de septiembre del 2004, 3 años exactos de la calamidad. El candidato a la vicepresidencia había sido invitado en Washington a hablar en una reunión de la camarilla política del Congreso en la capital de la nación, en el aniversario de la calamidad. Bueno, fue un discurso elocuente, pensado para inspirar a sus oyentes, pero también fue una señal. Van a sorprenderse, mire, lo que salió de su boca fue incluso más preciso y más inquietante de lo que se había hablado sobre la piedra en la zona cero. El 11, el 11 de septiembre del 2004, el tercer aniversario de la calamidad, estas son las palabras exactas, se las voy a leer, pronunciadas aquel día en Washington, D.C., la capital de la nación. Ténganse duro. Estas palabras, como les digo, son las palabras exactas, ¿sí? Que pronunció, ojo, esto es muy fuerte, John Edwards en el Congreso. John Edwards, senador de la República, durante un desayuno. Sorpréndanse. Las palabras fueron: buenos días. Hoy, en este día de recordatorio y lamento, tenemos la palabra del Señor para seguir adelante. Los ladrillos han caído, pero reconstruiremos con piedras labradas. Los sicómoros han sido derribados, pero pondremos cedros en su lugar. Oh, Dios mío, esas fueron las palabras de este varón, de este candidato a la vicepresidencia. ¿Ah? Él no sabe lo que estaba haciendo. Es increíble, es impresionante. Sí, lo es, pero sin embargo sucedió. Él dijo esas palabras exactas. Esas palabras exactas. Pero él no se dio cuenta que eso es una profecía de juicio que estaba haciendo, proclamando. Y ese es el punto. Él proclamó Isaías 9:10. ¿Sí? La clave de la señal. Sí, es demasiado, pero es real. Mire, realmente esto es como sacado de una película. Sí, pero absolutamente todo esto es real. Totalmente real. Cada cosa verificable. ¿Sí? Lo dijo. Pero, mire, ¿por qué proclamaría nadie esta promesa? ¿Sí? Yo también me hice esa misma pregunta. Pero esto sucedió por la misma razón por la que todo lo demás sucedió. No se trataba del motivo o la intención de quien lo hacía, sino del hecho de que se hiciera, de que sucedió. Y sucedió porque tenía que suceder, porque Estados Unidos es un paralelo con Israel del Norte. Fue otra repetición del antiguo misterio. Lo que el orador quisiera decir realmente era irrelevante, pero las palabras se pronunciaron, hermanos.
porque esas eran las palabras que tenían que pronunciarse. Esto es impresionante. Aquí sí me para los pelos esto. La promesa tenía que ser proclamada. Las palabras de los antiguos líderes sobre la antigua calamidad tenían que ser proclamadas por un líder estadounidense sobre el 11 de septiembre. Y al hacerlo, las dos naciones, la antigua Israel, ¿sí?, y la actual Estados Unidos de América fueron unidas. La proclamación uniría la invasión a Siria en el año 732 a.C. al 11 de septiembre del 2001. Y el desafío estadounidense tras el 11 de septiembre, pues se uniría al desafío de Israel ante el juicio de Dios. Oiga, pero ¿cómo hubiera sucedido que este candidato a la vicepresidencia pudiera terminar su discurso diciendo aquellas palabras? Bueno, sucedió. La cosa es que sucedió. Yo le quiero hacer, mire, le quiero dar este dato, hermano. Mire, el tipo obviamente cogió cualquier cosa de la Biblia, cualquier parte de la Biblia para lucirse y decir, oh, no, pero es que le quiero decir algo. Hay más de 30,000 versículos en la Biblia, pero ese fue el que escogió. Ay, Señor. Mire, y esto, usted lo sabe, es un versículo oscuro, un versículo que usted y yo no entendíamos hace una o 2 semanas, pero que ahora lo entendemos. Ahora, ¿por qué bendito se escogió esto? Porque se tenía que cumplir la profecía. ¿Cómo es que terminó escogiendo ese versículo en particular? Bueno, lo mismo le quiero preguntar. ¿Cómo fue derribado el sicómoro? Bueno, mediante una serie de giros y peculiaridades, pero ahora los giros y las peculiaridades tienen lugar en el ámbito de la escritura, de discursos, en la búsqueda mediante citas consideradas más apropiadas para tales ocasiones, en la utilización de pasajes y citas de otras proclamaciones y discursos. Entonces, hermanos, era la mano de Dios guiando todo esto. No importa cómo sucedió. El punto es que eso sucedió. Uno de los líderes estadounidenses más destacados ahora había proclamado en Washington la antigua proclamación, uno de los versículos más oscuros en la Biblia y uno de los más inquietantes. Bueno, y él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pues imagínense, si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho. Así que es absolutamente asombroso, hermano. Es absolutamente asombroso que Isaías 9:10 aparezca en un discurso centrado en el 11 de septiembre del 2004, pero eso no fue el final de todo. Fue solamente que la antigua profecía apareció en el discurso, en este discurso, hermano. Ahora, fue realmente que todo el discurso emanó de la antigua profecía y giró en torno a ella. Fue la piedra angular sobre el cual se construyó el discurso. Tremendo, tremendo, pregúntatelo. Y un líder estadounidense construyó todo un discurso sobre una antigua promesa pronunciada como desafío a Dios por parte de los líderes rebeldes de la antigua Israel, de una nación condenada. ¿Ah? Dios mío. Para que no se pasase por alto la relación, él procedió a unir las antiguas palabras de juicio con Estados Unidos. Esto es muy fuerte, hermano, muy fuerte. Él dijo, permitan que les muestre cómo estamos construyendo y poniendo cedros en esos 3 lugares vacíos. También lo dijo allí en ese discurso, hermano. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por favor, hermanos, es tiempo de despertar. En el mismo discurso dijo eso. Mire, y de nuevo, mire otra parte del discurso de lo que dijo. Y en un lugar desde donde salía humo, ustedes y yo veremos ese centro elevarse. Wow. Otra parte del discurso de Jonathan Edwards. Y aún otra vez, ustedes verán que aunque esos ladrillos cayeron y los sicómoros fueron derribados, nuestro pueblo está haciendo que esos cedros se levanten. No sabiendo que eso era una palabra de soberbia y de altivez. No olviden el verso 9.
Era la maldición total para Estados Unidos. Ahora, Jonathan Edwards, principio de acontecimientos. Hermano, él realmente está uniendo los ladrillos caídos en la zona cero con los ladrillos caídos del juicio de Israel. Este congresista lo hizo. Eso es exactamente lo que él hace. Pero no se detiene ahí. Él habla también de sicómoros caídos y de levantar piedras. Sí, la piedra Gacit, sí, cedros que se elevan, sí, el árbol Erez. Y todo refiriéndose a la campaña estadounidense para desafiar a la calamidad del 11 de septiembre. Tremendo, hermano. Cuando él vincula todo ello con el juicio de la antigua Israel, y entonces culmina el discurso con una dramática conclusión en forma de promesa final. Le leo lo último que dijo del discurso. Los cedros se elevarán, las piedras se levantarán, y este periodo de esperanza perdurará. O sea, estilo Caín, retando y desafiando a Dios. Lo más triste es que él nunca se dio cuenta de lo que hizo. No tenía absolutamente idea de lo que estaba haciendo. Su única intención era lucirse dando un discurso inspirador, usando unas palabras para alentar a una nación, pero en cambio él estaba pronunciando juicio sobre los Estados Unidos de América, sin darse cuenta de las implicaciones de sus palabras. Él estaba pronunciando juicio sobre los Estados Unidos de América. Mire, esto es tremendo, hermano. No podemos ser los mismos después de ver esto así. Pero así sucedió también en el antiguo caso. Sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, los líderes del antiguo Israel estaban pronunciando juicio sobre su nación. Mire, tengan en cuenta el verso 9, dice la Biblia, y lo sabrá todo el pueblo, ¿ve? Será una proclamación. Efraín, usted sabe que Efraín, la novia es efraínita, y los gentiles y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, ven, proclaman, hermano. ¿Ah? Pero ahora han pasado ya 2500 años. Ahora hay un contexto, el libro de Isaías, claramente no es una palabra de aliento, así que significa que nadie, hermano, se tomó el tiempo para leer incluso los dos versículos anteriores o los posteriores para ver que realmente era una proclamación de juicio. No, nadie lo hizo, hermano. ¿Por qué? Simplemente porque tenía que ser proclamada. Y sin embargo, ojo, observe, dense cuenta que el senador hizo un sutil cambio. Mire, la promesa original de Isaías 9:10 dice, reconstruiremos, plantaremos cedros. Pero en el discurso del senador se convierte en estamos construyendo, estamos haciendo que esos cedros se eleven. Solamente al final regresa al tiempo futuro. Los cedros se elevarán, las piedras se levantarán. ¿A qué creen ustedes que se debe eso? Mire, porque cuando él habla en tiempo futuro, está prometiendo, es la promesa, es la proclamación. Pero cuando habla en tiempo pasado, está dando testimonio del hecho de que la promesa se está llevando a cabo. ¿Ve? Ojo, le estamos metiendo al diente a esto muy profundo, hermano. ¿Sí? ¿Ve? Exactamente eso. Él está dando testimonio de que la promesa se está llevando a cabo. Y para hacer eso, él toma piedras labradas y cedros, los símbolos del desafío de Israel en Isaías 9:10, y los transforma en símbolos de la campaña de Estados Unidos para reconstruirse a sí misma después del 11 de septiembre. ¿Ah? Justamente como las verdaderas señales físicas fueron transformadas, las 7 primeras, literalmente en los símbolos del resurgimiento de Estados Unidos. Ahora, volvemos a decir, ¿sabía él lo que estaba sucediendo? ¿Sabía él esto? ¿Sabía él que lo que él estaba declarando de manera
figurada y simbólica realmente estaba teniendo lugar en la realidad. Porque él habló de la caída del sicómoro como el símbolo del 11 de septiembre. ¿Sabía él que realmente había sucedido? ¿Que un sicómoro realmente había sido derribado el 11 de septiembre? Y cuando habló de que los estadounidenses ponían piedras y cedros, ¿entendía que también eso había tenido lugar en la realidad? ¿Sabía él de la piedra Gazit o del árbol Erez? Mire, yo les voy a decir esto. Él solamente estaba hablando poéticamente. No tenía idea alguna. E incluso si alguien le hubiese informado, seguiría sin haber tenido idea alguna de lo que todo esto significaba. Ninguna idea más de lo que él estaba haciendo que la que tenían quienes en realidad sustituyeron el sicómoro derribado por el árbol Erez, los ladrillos por piedra. Ojo, ojo, hermanos, todos estaban inconscientemente realizando su parte del misterio. Y la parte de él, de Jonathan Edwards, era pronunciar la antigua promesa y transformarla en su discurso. Dejó de ser una cita. Ya no era Israel que se enorgullecía que sus cedros, ahora era Estados Unidos. Así ahora era la promesa de Estados Unidos. Todo estaba siendo trasladado. Los ladrillos, ahora era la promesa de Estados Unidos, hermanos. Todo estaba siendo trasladado. Los ladrillos, la piedra Gazit, el sicómoro, el árbol Erez o el cedro, y ahora mírelo, un líder estadounidense proclamaba públicamente las palabras exactas de la promesa y daba testimonio de su cumplimiento. Hermanos, una locura, una señal para sellar las otras señales y para revelar a Estados Unidos como una nación bajo la sombra del juicio del Señor Jesucristo, el Dios Altísimo. ¡Qué tremendo! Un líder estadounidense pronunciando juicios sobre los Estados Unidos sin darse cuenta de ello, como la manifestación de la señal. ¡Qué tremendo, hermano! 11 de septiembre del año 2004 sucedió esto. Él pronuncia juicio sobre su propia nación. No tiene idea alguna de que lo está haciendo o diciendo. Como con las otras señales, él no tiene intención ni se da cuenta de lo que hace. Nadie lo sabe. Y aún así, todo sigue sucediendo según la antigua profecía. ¡Wow! Esto está delicioso, hermano. Está tremendo poder ver esto en su verdadera perspectiva. Cada pieza del rompecabezas encaja en su lugar exacto, pero nadie tiene intención de que eso suceda. Ninguna mano humana lo está dirigiendo, sencillamente sucedió. Ajá. Es inexplicable, ¿sí? Hay una mano detrás de eso y se llama la mano del Todopoderoso. El Todopoderoso tiene sus propios propósitos. Hermanos, los amo. Señor Jesucristo me los siga bendiciendo. Vamos a orar. Wow, Padre bueno, Señor Jesús, qué tremendo esto, Señor. Permite que tu pueblo pueda dimensionar la magnitud de todo esto y cómo a veces la gente sin darse cuenta cumple profecías divinas, para bien o para mal. Oh Dios Todopoderoso, recibe gloria, honra y alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando.
donde quieras, fiel te seguiré. Amén. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Señor Dios, bueno y misericordioso, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ilumínanos, Señor, y danos ver la magnitud del espíritu profético en la Biblia. Y déjanos estar en la dimensión correcta. Ayúdanos en nuestras debilidades y fortalécenos y transforma nuestras vidas. Te rogamos por los diezmos y ofrendas y gracias por la fidelidad de tu pueblo, de aquellos que son impecables con todo, con los diezmos, con las ofrendas, con las primicias y con todo lo que pertenece a Dios. No son solo los diezmos y ofrendas, también son las primicias. Padre de gloria, déjanos ser siempre fieles en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén, preciosos, los amo profundamente. Mañana el servicio es a las 8 en punto de la noche. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, Señor Jesús, Rey de Gloria, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es la verdad. Amén. Y la verdad nos hace libres. Amén. Una vez más ha sido traída, Señor. Un día la Biblia será cerrada por última vez, Señor. Amén. Padre, ayúdanos, ilumínanos y déjanos estar firmes en ti. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, que el pueblo pueda comprender la magnitud del espíritu de la profecía en el presente. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Buenas noches, muy amados.